Bienvenido a Noticias Guerrilleras. Para no perderte los vídeos preparados por nuestro equipo, que incluyen las últimas novedades e informes especiales sobre la guerra en Israel, puedes suscribirte a nuestro canal, dar like a nuestros vídeos y hacer clic en el botón de supergracias debajo. La guerra entre las Fuerzas Armadas de Israel y la milicia proiraní de Hamás ha estado en curso durante un mes, y los enfrentamientos aún continúan en la Franja de Gaza. Las FDI han lanzado una ofensiva importante contra Hamás en una zona de choque grande y crítica, que incluye Ars Bit Hanon, al noreste de Gaza, Kfar Aza, al este de la ciudad, Kisim y Ka Yunis, al suroeste de la ciudad. La operación terrestre, que involucra a las fuerzas especiales de Israel y tanques Merkava, comenzó en Bit Hanun, al noreste de la ciudad de Gaza, y se desplazó hacia el noreste a través del centro de la ciudad y hacia su corazón. En este punto, Hamás parecía no tener la capacidad real de detener el avance de las fuerzas acorazadas israelíes. El ejército de Israel avanzaba con una formidable serie de vehículos blindados y una gran potencia de fuego, un barrido rodante diseñado para abrumar al enemigo y atraparlo en sus escondites. Las fuerzas del séptimo equipo de combate de la brigada parecían haber tomado el control de un fuerte militar de Hamás en Gaza. Este fuerte era una de las bases principales de Hamás en Gaza. En otras palabras, el ejército de Israel había penetrado en las capas más profundas de Hamás en Gaza. Además, los soldados de la brigada de paracaidistas de Israel descubrieron el eje de un túnel subterráneo de Hamás, junto a un parque de diversiones. Luego, los soldados del equipo de combate divisional del séptimo equipo de combate, en cooperación con los soldados del cuerpo blindado, descubrieron un eje de túnel subterráneo y un depósito de armas que contenía materiales químicos, granadas propulsadas por cohetes, minas Claymore y más cerca de una universidad. Las FDI también encontraron MLRS en otro almacén oculto cerca de esta área. Después de estas operaciones israelíes, los centros de Hamás en Gaza quedaron gravemente dañados. Se incautó una gran cantidad de municiones y se perdió el control de uno de los bastiones más importantes de Hamás en el corazón de Gaza. Las operaciones del ejército de Israel en el centro de Gaza también destruyeron, según se informa, más de 300 objetivos de Hamás en el centro de la ciudad. Después de estas graves heridas, Hamás eligió continuar su estrategia en una dirección inaceptable. En otras palabras, Hamás eligió una vez más poner a los residentes de Gaza en primer plano y usarlos como escudos humanos. Pero el Ministerio de Defensa de Israel ha sabido desde el principio de la guerra lo que Hamás intenta hacer en la Franja de Gaza y ha adoptado una estrategia en consecuencia. Los residentes ya querían salir de la ciudad de Gaza después de los enfrentamientos. En respuesta al aumento de los enfrentamientos y la escalada de Hamás, las FDI anunciaron la creación de un corredor humanitario para los civiles en la Franja de Gaza. Las FDI ya habían dicho repetidamente a los residentes de Gaza que debían desplazarse al sur de la ciudad y renunciar a su apoyo a Hamás. Ahora, con el anuncio de un corredor humanitario por parte de las FDI, se pretendía exponer a los partidarios en la ciudad y proteger a aquellos que no apoyan a Hamás de la guerra. Hamás, por su parte, se dio cuenta de que perdería el apoyo civil en Gaza con la apertura de este corredor y comenzó una propaganda negra para disuadir a la población local. Incluso estableció bloqueos en carreteras, autopistas y puntos de cruce para aquellos que querían salir de Gaza. Sin embargo, las FDI afirmaron que ahora están impidiendo esto y protegerán a aquellos que deseen abandonar Gaza. Israel estaba ansioso por distinguir entre los verdaderos partidarios de Hamás y los residentes que realmente querían abandonar Gaza. Finalmente, bajo la protección de las FDI, los civiles de Gaza han comenzado su viaje a través del corredor humanitario hacia el sur de la ciudad. Incluso Hamás ya no pudo evitar esto. Cientos de tanques y vehículos blindados del ejército de Israel, drones y la fuerza aérea de las FDI estuvieron en constante alerta para que los residentes de Gaza se desplazaran al sur. Según el Ministerio de Defensa de Israel, miles de civiles gazatíes se han trasladado al sur de la franja a través del corredor de evacuación establecido por las Fuerzas de Defensa de Israel para garantizar un paso seguro. El coordinador de actividades gubernamentales en los territorios,
conocido por el acrónimo COGAT, compartió un breve video que mostraba el movimiento de civiles hacia el sur. Muchos de ellos llevaban banderas blancas y levantaban las manos al pasar junto a un tanque israelí. Es bastante normal que las FDI pidan a los residentes que levanten las manos y lleven banderas blancas al dirigirse al sur de Gaza. Esto se debe a que Shin Bet y el Mossad habían anunciado que habían recibido información de que algunos miembros de Hamás se habían mezclado con civiles durante esta evacuación. También se sabía que algunos civiles estaban ayudando a Hamás, por lo que las FDI estaban tomando medidas muy estrictas, ya que todavía había personas en la ciudad de Gaza que apoyaban a Hamás. Avichai Adra, el portavoz en árabe de las FDI, también publicó un breve clip informando a los residentes que la carretera de Salah Ain estaría abierta de 1 p.m. a 4 p.m. para la evacuación de palestinos hacia el sur de Gaza. Sin embargo, cuando se abrió la carretera de Salah Ain al corredor humanitario, las FDI afirmaron que Hamás aprovechó la situación y disparó morteros y misiles guiados antitanque a las tropas que intentaban abrir la carretera a los civiles. El primer ministro Benjamín Netanyahu repitió las acusaciones israelíes de que Hamás estaba usando a civiles como escudos humanos y exigía que los civiles palestinos abandonaran la zona de guerra, mientras que Hamás los estaba impidiendo a punta de pistola. Después de las declaraciones del primer ministro Netanyahu, quedó claro que la situación en Al-Shati era aterradora, que muchas personas habían sido asesinadas por Hamás y que las FDI habían enviado volantes llamando a que se fueran y que todos los residentes de Al-Shati habían abandonado la franja de Gaza. El corredor de evacuación fue uno de los muchos creados por las FDI en los 10 días desde que lanzaron su extensa operación terrestre en la franja de Gaza. Pero Hamás estaba haciendo todo lo posible para socavar incluso este corredor humanitario. Las evacuaciones masivas son un entorno muy favorable para Hamás. Cuando se abre el corredor humanitario, generalmente resulta en caos debido a los esfuerzos de Hamás. Sin embargo, el grupo afirma lo contrario. Hamás ha acusado a las FDI de disparar o atacar convoyes de evacuados. Israel ha negado enérgicamente estas acusaciones y, en su lugar, presentó pruebas de que los operativos de Hamás intentaron evitar que los civiles se desplazaran al sur, estableciendo barricadas en carreteras e incluso disparando contra convoyes. Como sabes, las autoridades israelíes han estado instando a los civiles de Gaza a trasladarse a la parte sur de la franja, ya que las operaciones terrestres y aéreas se concentran principalmente en el norte. Israel incluso lanzó volantes en la parte norte de la franja, instando a la gente a abandonar la zona y proporcionando mapas de rutas de evacuación. Cientos de miles ya han respondido al llamado, pero otros se han quedado debido a la superpoblación en el sur, la escasez de agua y alimentos y el temor al peligroso viaje. Dado todo esto, ¿quién crees que tiene la culpa y qué lado realmente no quiere que termine el terror? Si las afirmaciones de Hamás son ciertas, lo que es altamente improbable, Israel no debería haber aceptado ningún corredor humanitario en Gaza. Pero Hamás fue el primero en romper el alto el fuego a corto plazo, por lo que, sin importar lo que hagan las FDI, Hamás encontrará una forma de distorsionarlo. Lo importante aquí no es creer en todos los datos publicados, sino confiar solo en las fuentes oficiales. Gracias por seguirnos. Trabajamos día y noche para ofrecerte las noticias más rápidas y fiables. Para no perderte los vídeos preparados por nuestro equipo, que incluyen las últimas novedades e informes especiales sobre la guerra en Israel, puedes suscribirte a nuestro canal, dar like a nuestros vídeos y hacer clic en el botón de super gracias debajo. Nos vemos en nuestro próximo trabajo.